Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia La Gracia. Es un gusto tenerlos a todos, como siempre, aquí con nosotros, alabando, adorando a nuestro Señor. Y wow, si alguna vez quieren sentir esa bendición de la alabanza, siéntense al frente. Es muy bonito escuchar todas las voces de atrás de la iglesia levantando su voz para dar a Dios. Amén. Para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es Jonathan, soy uno de los pastores aquí en Iglesia La Gracia y es un gusto tenerlos a todos aquí con nosotros esta mañana. Antes de comenzar, quiero mencionar algo que me olvidé de mencionar la semana pasada, y es que quiero dar gracias a todos nuestros voluntarios de la iglesia que ayudaron con las 2 jornadas médicas que tuvimos esas últimas 2 semanas. Así que gracias por su tiempo, gracias por su servicio, por sus oraciones, y espero que en un futuro podamos ver a más y más voluntarios de nuestra iglesia participando en actividades como esta. Amén. Un fuerte aplauso a todos los que apoyaron. Gracias. Creo que en total con las 2 jornadas médicas vieron un total de como 650 pacientes, personas. Así que gracias a todos por apoyarnos en este gran evento para nosotros, para bendecir nuestra comunidad. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias nuevamente por traernos aquí para escuchar tu palabra. Padre, gracias por cada persona que está aquí presente. Su vida aquí vale mucho para ti. Tú los amas tanto, 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 que entregaste tu vida por cada uno de ellos. Te doy gracias que Dios están aquí para buscarte, para tratar de escuchar tu voz, poder escuchar, oh Dios, lo que el Espíritu Santo tiene para enseñarles esta mañana. Y te pido, Dios, que tú me utilices a mí como tu mensajero, como tu siervo, para ser fiel a tu palabra y compartir, oh Dios, lo que tú has puesto en mi corazón para compartir con nuestra iglesia el día de hoy. Te damos gracias, oh Dios, por este gran privilegio que tenemos de adorarte libremente, sin persecución, sin, oh Dios, ningún problema, obstáculo, pero simplemente poder llegar y escuchar tu palabra, adorarte y ser llenos de ti. Te damos gracias, en nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy continuamos con nuestra serie en Romanos. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la ira de Dios. Y sabiendo que este es un tema que a muchos no les gusta escuchar, me puse a pensar, ¿cómo puedo predicar este mensaje, este tema tan complicado, y poder simplificarlo de una manera que la gente no se ofenda y que entienda realmente lo que significa la ira de Dios? Y después de pensarlo por mucho tiempo, finalmente concluí esas 2 cosas. 1, este tema en realidad no es tan complicado y no hay manera de simplificarlo más, porque ya es bien simple. Y 2, si te ofendes es porque no escuchaste bien la explicación que voy a dar, así que puedes regresar a escuchar el mensaje al final, ¿ok? Porque lo que quiero explicar de la ira de Dios es en realidad entender el porqué, de dónde sale de la ira de Dios y hacia dónde está yendo. Y cuando nos ponemos a pensar sobre la ira de Dios, llegamos a entender que en realidad es algo muy, muy simple de entender. Pero a la misma vez no lo quiero minimizar, ¿ok? Entiendan. Quiero simplificarlo para que lo entendamos en términos más simples, pero no lo quiero minimizar. Significa que no le quiero quitar importancia a este tema muy, muy importante. Y este tema lo vamos a continuar el próximo domingo, de ver la importancia, las consecuencias de qué pasa cuando no tomamos seriamente la ira de Dios. ¿Okay? Pero hoy día, como dije, vamos a tratar de entender qué es la ira de Dios, de dónde sale y por qué está ahí. Entonces, para simplificarlo, para que sea bien fácil de recordar qué es la ira de Dios, lo puse en estas 2 frases bien simples. ¿Ok? ¿Por qué existe la ira de Dios? Porque Dios aborrece el pecado, por lo tanto, juzga el pecado. ¿Okay?
Es así de simple. La ira de Dios existe porque Él aborrece el pecado y por lo tanto juzga el pecado con su ira. Si quieren lo puedo poner más simple. Dios odiar pecado, Dios juzgar pecado. ¿Okay? Si son muchas palabras, con estas 6 se pueden recordar. ¿Okay? Dios odia el pecado, aborrece el pecado, por lo tanto, Él juzga el pecado. Realmente es algo bien simple de entender. Ahora, ¿por qué será que algo tan simple como esta frase es tan difícil de aceptar? Y es algo que causa tanto conflicto en nosotros, como que choca con nuestra idea de quién es Dios, y es un tema que muchas iglesias tienen miedo de predicar. Y la realidad es que si han estado asistiendo a nuestra iglesia por un buen tiempo, este tema no debería ser una sorpresa, ni debería ser difícil para entender y aceptar, porque es algo que yo he estado hablando claramente a través de otras prédicas y otros temas. Pero una de las razones por qué tenemos un mal entendimiento de la ira de Dios es por ese simple hecho de que las iglesias no les gusta hablar de este tema. Tienen miedo que al hablar de la ira de Dios van a ser etiquetados como extremos o muy cuadrados o intolerantes o insensitivos, o porque quieren atraer a personas que simplemente quieren suplir sus necesidades emocionales y materialistas en vez de sus necesidades espirituales. También hay iglesias donde toman esto y lo hacen muy extremo, ¿sí o no? Y todo lo que ellos predican se trata de la ira de Dios y de asustar a la congregación a ser miembros súbitos y obedientes, a que hagan todo por temor y por miedo. Y es por eso que muchos deciden no predicar de estos temas porque no son populares y no quieren caer mal con nadie. Pero en realidad es un tema de suma importancia para nosotros los cristianos y la iglesia. Es un tema tan importante que en las Escrituras hay más referencias sobre el enojo de Dios, su enojo, su furia y su ira. Hay muchas más referencias a esos 3 atributos de Dios que hay sobre su amor y su cariño. En el Antiguo Testamento hay más de 20 diferentes palabras que se usan en referencia a la ira de Dios, y hay entre 600 pasajes que hablan sobre este tema de la ira, el enojo de Dios. Yo creo que es así porque sin entender este aspecto de Dios, es difícil entender la magnitud del amor de Dios y entender la magnitud de nuestro pecado. ¿Okay? Sin entender realmente la ira de Dios, es difícil entender la profundidad del amor que Él tiene para nosotros y el gran problema que el pecado es para nosotros también. Y es por eso que en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, Pablo comienza su carta ya oficialmente, formalmente, con este tema. Verán, los primeros 17 versículos de la carta de Romanos eran simplemente su introducción. ¿Okay? Entonces, los últimos 5 sermones hemos estado predicando en su introducción. ¿Okay? Su saludo, quién es Él, quién es, por qué está ahí, qué es lo que quiere enseñar. Y es como su tesis, los primeros 17 versículos. Y el versículo 18 vemos una transición desde introducción a exposición, donde él empieza ya a exponer cosas teológicas y doctrinales. Y aquí él entonces comienza a exponer el problema más grande que la humanidad afronta sin Dios: el pecado y la ira de Dios. Imagínense, esta es su primera carta
A los creyentes de Roma, ¿ok? Es la primera vez que les está escribiendo, introduciéndose como el apóstol Pablo. Y en vez de introducir su carta con temas como, Dios los ama, Dios es cariño, Dios es paciente, Dios es gracia, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios está ahí para ustedes, los amo un montón. Él empieza con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque para él, entender la ira de Dios es entender su amor y nuestra necesidad de ese amor. ¿Okay? Entender la ira de Dios es entender su amor y entender nuestra necesidad de ese amor. Entonces, la ira de Dios es una muestra de su amor. Suena irónico, ¿sí o no? ¿Cómo es así? ¿Cómo es que la ira de Dios puede ser muestra de su amor? Y para desempacar esa frase, primero tenemos que entender por qué. ¿Por qué se nos dificulta poner estos dos en la misma oración? Vamos a primero desempacar eso y luego vamos a ver cómo la ira de Dios nos revela su amor que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué se nos dificulta entender la ira de Dios? ¿Okay? Y yo resalté estas 5 cosas. Falta de entendimiento de quién es Dios, por la falta de entendimiento del pecado, por la falta de entendimiento de por qué la ira de Dios, por la falta de entendimiento del amor de Dios y por la falta de entendimiento de quién soy yo. Y este último punto lo vamos a explorar más la próxima semana. En otras palabras, una de las razones por qué se nos dificulta mucho a veces poner estos dos temas en la misma frase, la ira de Dios y el amor de Dios, es porque nos falta entendimiento, nos falta comprensión. ¿Okay? Porque no conozco, porque no sé, no entiendo. Entonces, comencemos a entender un poco estos puntos para entender cómo el amor de Dios se relaciona con la ira de Dios. Primero, ¿quién es Dios? ¿Okay? Ahora, voy a mencionar lo que es más obvio para todos nosotros. ¿Okay? Para todos nosotros ya sabemos que Dios es amor, Dios es misericordioso, es el que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él es bondadoso, compasivo, paciente y lleno de gracia, ¿sí o no? ¿Okay? ¿Conocen ese Dios? Sí, amén. ¿Okay? Pero también es el creador y rey de reyes. Es el santo de los santos. Dios es el todopoderoso de los cielos, el justo Dios. ¿Qué significa eso? Verán, cuando Dios creó la tierra, lo creó perfectamente, sin problemas, sin desperfectos, sin mancha ninguna, sin ningún pecado. Él creó algo perfecto en su perfección. Pero luego entró el pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva. El pecado encontró cómo entrar y llegó a contaminar todo lo que Dios creó. Ahora, para entender un poquito cómo esto lleva a la ira de Dios, voy a dar 2 ilustraciones. ¿Okay? La primera es de mi estanque. Yo construí un estanque en mi casa, uno bien grande, como 4 metros por 4 metros. ¿Okay? Y en una salida de Titanes, cuando fuimos en moto, fuimos al río, tomé una botella y me agarré unos 20 alevines, peces pequeñitos del río, pensando, ay, qué bonito van a crecer y solo van a ser 20. ¿Verdad? O que se iban a comer mis otros peces, como alimento para mis otros peces. ¿Okay? Y los agarré, los llevé a mi casa, los puse en ese estanque y pensé que se iban a desaparecer en unos días porque se los iban a comer los peces. Pero sucedió lo opuesto. Estos 20 peces se reproducieron y hay cientos de ellos ahora en mi estanque. Se convirtieron en una
completa, son invadores, ¿okay? Invasores. Vinieron a invadir el estanque de mis peces, ¿okay? Y no sé cómo deshacerme de ellos, son muchísimos. Compré 2 pirañas pequeñas y los metí ahí, pero creo que son muchos peces. No pueden comer suficientemente rápido y deshacerse de los alevines. Luego puse mis 2 tortugas pensando que mis tortugas se la van a comer, y luego alguien me regaló una tortuga, otra persona me regaló una tortuga, 4 tortugas, pero estas tortugas, en vez de comerse los peces, no sé, se fueron a esconder. Creo que los intimidaron. Fueron a esconderse bajo tierra, ya no sé dónde están. ¿Okay? Luego, lo que hice fue me compré una red de limpia piscinas, y 2 veces a la semana mis hijos y yo bajamos al estanque y agarramos los peces y los tiramos afuera del agua. Casi como 40, 50 a la vez sacamos de ahí, pequeñitos alevines. Pero siguen ahí y siguen reproduciéndose. Y me puse a pensar, ¿cómo puedo deshacerme, erradicar por completo a estos peces invasores que están apoderándose de mi estanque? Y la única opción es que tengo, pensando es, bueno, si quiero resolver esto, tengo que primero sacar a mis peces, ¿sí o no? Para poder, no sé, meter veneno ahí o deshacerme todo el agua. Tengo que primero meterme y buscar a todos mis otros peces, porque tengo como unos 20 y son pequeños, algunos grandes, y no sé cómo los voy a agarrar. Si los quiero agarrar más fácilmente, significa que tengo que vaciar todo el agua, ¿sí o no? Para agarrarlo más fácil. Pero si vacío todo el agua, yo hice mi pecera de tal manera que tengo cuevitas por todas las piedras donde se pueden esconder y poner huevos. Entonces tengo que mover todas las piedras para poder asegurarme que no dejé atrás ningún pez. ¿Okay? Pero si muevo todas las piedras, corro el peligro de que al mover las piedras voy a romper mi estanque. Porque no hice mi estanque concreto, lo hice con nylon negro. Y si me meto ahí a hurgar las piedras, posiblemente voy a rajar mi estanque y arruinarlo todo y tener que empezar todo otra vez. Arruinar mi estanque por esos peces significaría tener que empezar todo otra vez. Y empezar todo otra vez significaría poner mis peces, que me gustan, en otro estanque provisional. Pero ahí también es posible que se mueran, porque no es un lugar adecuado y apropiado para ellos. ¿Okay? Y ahora, pueden entender entonces un poco la frustración que yo siento, la ira que yo siento cada vez que voy a mi estanque a admirar mis peces y veo esos miles de alevines ahí. Yo perdí mi gozo de disfrutar mi estanque, porque cada vez que veo mi estanque pienso en esos peces que están apoderándose de mi estanque. Pienso en cómo ellos arruinaron mi estanque tan perfecto que me había esforzado durante meses para construir. Ahora, he pensado en la idea de destruir todo y comenzar otra vez, pero no quiero correr el riesgo de que se mueran mis otros peces. Ahora, si pueden ponerse en mis pies, imagínense esa ira que yo siento hacia esos peces del río. Y ahora multiplíquenlo por millones y millones para poder comenzar a imaginar la ira que Dios siente hacia el pecado. Porque mi ira solo tiene que ver hacia unos peces que están apoderando mi estanque, pero la ira de Dios es contra algo que vino a causar daños eternos a su creación. Él no está lidiando con peces y tortugas. Él está tratando con vidas eternas de su creación, con sus hijos y sus hijas que Él ama con todo su corazón. ¿Entendemos ahora un poco más de dónde será que viene la ira de Dios? Les voy a dar la segunda ilustración, uno un poquito más serio y más cerca al corazón. El pecado es como el cáncer.
El pecado entró en la creación de Dios, esparciéndose, mutándose, destruyendo, corrompiendo y debilitando todo. ¿Okay? Ahora, cuando alguien en su familia tiene cáncer, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten felices? No. Yo sé que hay muchos aquí que perdieron seres queridos por esta enfermedad, o que ahorita tienen seres queridos, o personalmente puede que estén atravesando con esta enfermedad. Y yo sé, me imagino que los sentimientos que ustedes tienen no son nada positivos, ¿sí o no? Más bien son sentimientos usualmente de enojo, de ira, de indignación hacia la enfermedad, ¿sí o no? Y es lo que usualmente esperamos de alguien, es una reacción normal, una reacción negativa hacia una enfermedad destructiva, ¿sí o no? Ahora, todos estos sentimientos que sentimos contra el cáncer, ¿los sentimos contra el cáncer o contra la persona? Dígame. Contra el cáncer, ¿sí o no? ¿Okay? No contra la persona, obvio. Cuando alguien tiene cáncer, nuestro enojo y frustración no es hacia esa persona, es hacia la cosa que le está causando daño a esa persona. Nuestra ira es contra esa enfermedad, no contra la persona que amamos. Nadie en su buen juicio aquí iría a un hospital y enfrente de un paciente de cáncer le diría: hey, vos, qué tonto eres por tener cáncer. Es tu culpa. Te odio por tener cáncer. ¿Quién diría eso? Nadie. No atacamos a la persona, atacamos la enfermedad, ¿sí o no? Y cuando alguien en nuestra familia tiene cáncer, especialmente si es alguien de nuestro núcleo familiar, sea esposo, esposa, mamá, papá, hijo o hija, ¿qué hacemos? Buscamos la manera cómo sanar a esa persona de esa enfermedad, ¿sí o no? Buscamos la manera posible, todo lo que podemos hacer, todo el sacrificio que podamos hacer. Odiamos tanto esa enfermedad porque sabemos el peligro que es, sabemos lo que puede causar en esa persona, sabemos cómo puede destruir a esa persona, que ese odio hacia esa enfermedad nos motiva, nos impulsa a querer buscar una solución. Y lo hacemos. Estamos dispuestos a sacrificar todo. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona, ¿sí o no? Odiamos la enfermedad, amamos a esa persona y por lo tanto estamos dispuestos a hacer todo tipo de sacrificio para erradicar ese cáncer de esa persona. Pregúntenle a cualquier persona aquí que ha tenido que atravesar por esta situación. Familias que han sacrificado todo y dado todo para buscar una solución a esta enfermedad, un tratamiento, una cura para que ese ser querido no tenga que sufrir. Entiendan entonces que la ira de Dios hacia el pecado es similar de nuestra ira hacia el cáncer. La ira de Dios está sobre el pecado. Y cuando leemos el versículo de hoy, Romanos 1:18 otra vez, eso es lo que leemos aquí. Dice que la ira de Dios se está manifestando contra toda, contra todo el pecado y el daño que el pecado lleva a uno a hacer. ¿Okay? Dice, contra toda impiedad e injusticia, contra todo pecado y toda injusticia que el pecado lleva al hombre a causar aquí en esta tierra. Y la próxima semana vamos a hablar más de este tema, de cómo nosotros estamos implicados en esta manifestación de la ira de Dios. Pero hoy solo quiero enfocarme en qué es la ira de Dios y hacia qué está dirigido. Entonces, regresemos a esta pregunta. ¿Por qué es difícil para nosotros entender la ira de Dios? En resumen, hasta este punto, pensamos que Dios solo es un Dios de amor, gracia, perdón y misericordia, pero nos olvidamos que Él también es un Dios justo que odia el pecado. Y este pecado
Es ese cáncer que está contaminando todo. Es feo, es maligno, es destructivo. Es algo que todos debemos odiar y aborrecer. Así como nadie tiene ningún pensamiento positivo sobre el cáncer, ¿sí o no? Nadie dice el cáncer es bueno. Nadie dice hay algo bueno en el cáncer. Lo único que sabemos del cáncer es que es malo y destructivo. De la misma manera, nosotros también deberíamos tener 0 pensamientos positivos sobre el pecado. Que no hay ningún pecado positivo. No hay ningún pecado que es más o menos ok. No hay ningún pecado que está bien que los cristianos hagan de vez en cuando. El pecado es pecado y lo debemos odiar como odiamos el cáncer, como Dios odia el pecado. Debemos odiarlo de esa manera. Porque tener ese entendimiento nos ayuda a entender la ira de Dios. Cuando nosotros entendemos odiar el pecado, entendemos por qué Dios odia el pecado. Y entendemos que su ira no está dirigida al ser humano, sino hacia el pecado. Al menos que el ser humano se aferre al pecado. Pero ese tema otra vez lo vamos a ver la próxima semana. De cuando la ira de Dios también está sobre el ser humano y no solamente sobre el pecado, porque el ser humano no puede soltar el pecado. Ahora, el punto más importante. En vez de ver el tema de la ira de Dios como algo negativo, como algo al que le tememos y como algo que nos incomoda discutir, hablar entre nosotros, nosotros como cristianos en vez deberíamos ver la ira de Dios como muestra de su amor. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Quiero que piensen un rato, ¿okay? Aparte del hecho de que Dios odia el pecado porque Él es puro y santo, quiero que piensen en esto. Si Dios nos amara tanto, nos amase tanto, ¿qué será que hubiera pasado si Dios no nos amase tanto, si Él no nos amara a nosotros, ¿qué será que hubiera pasado cuando entró el pecado al mundo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si Dios no amara tanto al ser humano, a la humanidad, a su creación, te amara a ti, ¿cómo será que Él hubiera reaccionado cuando entró el pecado al mundo? ¿Qué acción hubiera tomado Dios? Posiblemente ninguna, ¿sí o no? Porque no ama su creación. Hubiera dicho, yo soy santo, eso es pecado, fuera de mí, y ahí está. Borrar y comenzar otra vez. Pero el hecho de que la ira de Dios se está revelando es bueno. Es buena señal, porque la ira de Dios nos muestra lo siguiente. Uno, nos demuestra que a Dios le importa tú. Que a Dios le importas tú. Nos muestra que Dios protege lo que es bueno. Nos muestra que da esperanza al oprimido. La revelación de la ira de Dios nos lleva a su gracia y nos revela la profundidad del sacrificio de Jesús. Si a Dios no le importare el pecado, la maldad, la injusticia, Él sería un Dios indiferente, que no le importa lo que le sucede a las personas, ¿sí o no? Y esto se llama deísmo. Es una falsa religión, una secta. El deísmo es la creencia de que Dios creó el universo, pero después dijo, ok, lo creé, bueno, va a andar solo, yo me voy. ¿Okay? Y que Él no interviene más en los asuntos humanos. En ese caso, todos aquí seríamos deístas si pensáramos que Dios no le importa y es diferente y no está involucrado. Creyendo entonces en un Dios que no le importa lo que le sucede a su creación, es lo mismo que creer que Él no existe. Pero la realidad es que a Dios le importa mucho.
Es por eso que su ira se prende al ver el daño y el dolor que el pecado causa en su creación. Y es por eso que Él se mete, es por eso que Él se involucra tanto que mandó a su Hijo Jesucristo. Y esa ira es esa ira que Él tiene hacia el pecado que lo lleva a querer proteger su creación. Por ejemplo, si a mí no me importaran mis otros peces que tengo en mi estanque y yo viera el problema que tengo, mi postura sería, que pase lo que pase. Y si se mueren todos, se mueren todos. No es mi problema. Pero no es así. Porque dentro de mi estanque tengo esos peces bonitos, algunos que he tenido por más de 5 años, son mis bebecitos y no quiero que se mueran. Quiero protegerlos, por eso siempre estoy pensando cómo resolver ese problema. Toma espacio de mi mente, consume mi energía, consume mi tiempo porque me importa, porque quiero proteger esos peces. Al juzgar el mal y el pecado, Dios protege lo bueno, la justicia y la vida. ¿Okay? Dios, al hacer lo que Él hace, al demostrar su ira contra el pecado, Él está protegiéndonos del mal. Está protegiendo lo bueno, la justicia y la vida. Y vamos a ver la compleción, no, cuando está completo. Vamos a ver si estar completado, ¿ok? Vamos a ver su cumplición, cumplió. No sé, ok. Lo vamos a ver cumplido en el cielo. En Apocalipsis 21, 4 a 8, dice así: Él les sacará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Esta imagen, este cielo, no es posible si Dios no ejerce su ira y su justicia contra el pecado, ¿sí o no? No podemos tener un cielo así si Dios sigue permitiendo estas cosas. Él tiene que aplicar su justicia, su ira hacia el pecado, para eliminarlo por completo, para que así algún día finalmente podamos vivir como debíamos haber vivido. Sin tristeza, sin lágrimas, sin dolor, sin llanto. Es por ese mismo hecho que Dios actúa contra el pecado, porque Él actúa, tiene esa ira contra el mal, para que algún día nosotros, sus hijos, podamos disfrutar esto. Por lo tanto, esto también nos trae esperanza, ¿sí o no? Nos trae esperanza, porque ahora todos los que estamos sufriendo aquí en esta tierra, todos los que estamos siendo oprimidos bajo el pecado y las injusticias del mundo y de otras personas, todos los que estamos siendo abusados, recibiendo injusticia, oprimidos, todos vamos a recibir la venganza de Dios. Pero vamos a hacer esa justicia, porque Dios va a tomar su venganza en todas esas personas al castigar el pecado. Nahum
1, 2 a 3 dice lo siguiente: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Dios se encargará de vengarse por las injusticias que tú sufras en esta tierra, porque su ira no permite que el mal se salga con la suya. Amén. Cuarto, la ira de Dios nos guía hacia su gracia. Dios habla sobre su ira para guiarte a su gracia. No es para usar tácticas de miedo para controlarte. Él no habla de su ira y de su juicio y de su venganza para tratar de tenerte así en miedo y temor para que lo obedezcas. No, Él lo hace como yo lo hago en mi salón, amenazando a mis estudiantes en quitarles recreo si no hacen caso. ¿Okay? Él no es manipulativo ni coercivo, porque su ira no fluye de un corazón pecaminoso como el nuestro. Su ira fluye de su santidad y su justicia. Verán, la ira de Dios no es igual que el enojo y la ira del ser humano. La ira del ser humano está centrado en uno mismo, es vindicativo, vengativo y conlleva intenciones de querer lastimar a otros, sea por acción o palabras o pensamiento. En cambio, la ira de Dios no conlleva todos esos sentimientos pecaminosos, porque Dios no puede pecar. Por lo tanto, su ira no es mala, sino que es justa y divina. Y la misma palabra que Pablo usa para hablar de la ira de Dios, la palabra que Pablo usa aquí para hablar de la ira de Dios es la palabra griega orgei, que hay muchas diferentes palabras que hablan de la ira de Dios, pero en este caso, esta palabra habla del odio general y cumulativo que Dios tiene sobre el pecado. No es esa ira espontánea del ser humano, no es esa ira que sale repentinamente o por emociones de uno, sino que es un enojo justo que se está acumulando, que está creciendo porque es un odio general hacia el pecado. Entonces, esta ira que Dios muestra, Él lo está revelando ahorita para que veamos que Él habla en serio. Y que Él toma esto en serio y que no está jugando. Su ira es como un letrero de advertencia para nosotros. ¿Okay? Cuidado, ve lento, no hagas eso. Ese letrero no está ahí para asustarnos o manipularnos, ¿sí o no? Está ahí para advertirnos, para prevenir algo malo que nos suceda. Dios nos muestra su ira para que entendamos claramente lo que nos espera si es que no hacemos caso a su advertencia, para que así, cuando llegue el día, no tengamos excusa alguna, algo que vamos a expandir más la próxima semana. Y esta ira, entonces te hace pensar, ok, si todo esto es cierto, y Dios realmente castigará el pecado de esta manera, entonces, ¿qué puedo hacer para no experimentar ese castigo y recibir esa ira de Dios? Y es ahí donde encontramos la gracia de Jesús, en donde encontramos a Jesucristo y donde vemos el último punto de hoy, que es que la ira de Dios nos muestra qué tan grande es el amor de Jesús por tomar la ira de Dios en sus hombros. Mientras más grande la ira contra el pecado, más grande el acto de amor de Jesús de cargar toda esa ira en sus hombros.
la cruz, con toda la ira de Dios sobre los hombros de su propio Hijo, es la demostración más grande del amor que Dios tiene para ti, para nosotros, para sus hijos pecadores que no merecemos esa gracia y perdón. Y esta es la manera como Dios encontró de eliminar ese cáncer, sin tener que eliminar también al paciente. Esta es la manera como Dios decidió resolver este problema, de erradicar el pecado en tu corazón para que tú no tengas que ser erradicado. Este es el Dios de la ira. Este es la ira de Dios. Es un Dios que está constantemente batallando contra el pecado para protegerte, para advertirte y para demostrar su gracia y su amor a ti. Y para nosotros, los cristianos, entonces, ¿qué significa este entendimiento de Dios como el Dios de la ira? 1. Entendiendo que la ira de Dios es para mostrar amor, no mal uses ni abuses de la ira de Dios para manipular a otros. ¿Okay? No sigamos usando esa táctica de temor para tratar de convencer a otros a convertirlos al cristianismo, porque no es cierto. La ira de Dios no está ahí para manipular, está ahí para advertir, sí, pero también para demostrar su amor. 2. Dios ya no te va a juzgar y condenar si tú eres un hijo, hija de Dios, pero sí te va a disciplinar porque es tu Padre celestial. ¿Okay? La ira de Dios ya no está contra ti, y eso es algo muy, muy, muy importante. Algo que muchas veces como cristianos todavía cargamos en nuestros hombros, pensando que la ira de Dios está sobre nosotros, pero no. Dios ya puso su ira sobre Jesucristo. Nosotros entonces podemos caminar libremente, sabiendo que ya hemos sido perdonados, pero todavía tenemos pecado y Dios todavía nos va a castigar como un buen padre y con las consecuencias que Él nos da. Y por último, para los cristianos, ¿qué implica esto para nosotros? Significa ya no vivir con rencores hacia Dios. Lo que pasó en tu vida antes de conocer a Jesús fue para guiarte a su gracia, para protegerte de tus pecados y para guiarte a Él. No porque te odiaba, sino porque te ama un montón. Y si tú en tu corazón todavía hay áreas donde estás enojado con Dios por las cosas que Él hizo en tu pasado antes de conocerlo a Él, es hora de entender que es de amor para guiarte hacia Él. Y si esta mañana no tienes a Jesús en tu corazón, este mensaje es para ti también. Él te quiere proteger de tus pecados y del poder destructivo que el pecado puede tener en tu vida. Él quiere esta mañana advertirte que si no lo aceptas a Él, Él no va a tener otra opción más que condenarte junto con el pecado. Él quiere hoy que aceptes su salvación, que aceptes como Él demostró la gracia y el amor que tiene para ti al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. Amén. Vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo ahorita para responder simplemente a este mensaje. Ahí donde están, pidan al Espíritu Santo. ¿Qué me quieres revelar esta mañana? Y quiero resaltar estos 3 puntos que mencioné para nosotros, los que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si hay algún área en nuestro corazón donde nosotros seguimos enojados con Él, donde todavía le guardamos enojo, rencor por las cosas que Él permitió pasar en nuestro pasado, en nuestra vida,
quiero que tomemos el tiempo para soltar eso, para soltarlo y entender que Dios no hace las cosas por odio hacia ti. Él odia el pecado. Él odia todo lo que el pecado causa, toda la destrucción, todos los problemas. Y muchas veces lo que Él deja permitir pasar es porque lo está haciendo también para protegernos, para guiarnos hacia Él. Así que si esta mañana guardan algún sentimiento de esa manera hacia Dios, les animo que lo suelten, entiendan. Dios no es un Dios enojón, no es un Dios que está ahí esperando a que te equivoques para criticarte, para juzgarte, para gritarte. Si tú ya tienes a Jesucristo, Él ya te ha perdonado de todo. Él ya te ama, te ha perdonado. Ya no tienes razón por qué juzgarte. Pero sí quieres seguir corrigiéndote y guiándote y disciplinándote porque Él te ama. De la misma manera, si hay alguien aquí que tiene a Jesucristo en su corazón, pero sigue cargando esa culpabilidad, ese temor de que Dios todavía me va a juzgar, o de que no sé si he vivido una vida suficientemente bien y Él me va a juzgar cuando llegue al cielo o no. Esta mañana les quiero recordar: tu salvación no se basa en tus obras. Tu salvación no se basa en cuántas cosas buenas haces. Tu salvación se basa simplemente en tu fe en Cristo Jesús. Y si tú has puesto tu fe en Él, Él ya te ha perdonado. Él ya te ha rescatado. Ya no tienes por qué cargar esa ira, esa culpabilidad en tus hombros. Acepta la gracia, el amor y el perdón que Él tiene para ti. Y una vez más quiero animar, quiero alentar a los que están aquí, que todavía no han aceptado a Jesucristo en su corazón como su Rey y su Salvador. No esperen más. No esperen hasta que sea muy tarde, en donde Dios no tenga otra opción que condenarlos juntos con el pecado, en donde ya se acabe el tiempo y en vez de ver la justificación de Cristo en sus corazones, Dios vaya a ver sus pecados y reciban lo que es justo, que el precio del pecado es la muerte, es la separación eterna de nuestro Padre Celestial. Así que esta mañana los quiero animar. Dios los ama, Dios los perdona, los ama tanto que Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir en esa cruz por ustedes. Odia el pecado tanto que su último recurso, su único recurso, era mandar a su Hijo a morir en esa cruz y cargar en sus hombros toda la ira, toda la ira que Él tiene del pecado en sus hombros. No esperen más. Abran sus corazones y acepten el perdón y la salvación que Jesucristo tiene para darnos esta mañana. Gracias, oh Dios. Unos momentos vamos a ponernos de pie para cantar esta última canción, Cuán grande es Dios. Y esta mañana quiero que alabemos a nuestro Padre Celestial, recordando y dando gracias, oh Dios, por la ira que Él tiene. Que esta ira que Él tiene también es algo que podemos glorificar. Que podemos alabar y glorificar esa ira, porque es una ira que nos protege. Es una ira que nos rescata. Es por esa ira que ahora podemos celebrar que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Así que cuando nos pongamos de pie,
quiero que sí, cantemos y alabemos y demos gracias por su amor, por su misericordia, por su gracia, pero también dentro de nuestros corazones le demos gracias por la ira que Él demuestra hacia el pecado, por la lucha constante que Él hace contra el pecado para protegernos y cuidarnos a sus hijos e hijas amados. Padre, exaltamos tu grandeza. Te exaltamos que tan grande eres tú por el gran amor que tú demostraste en esa cruz. Te exaltamos cuán grande eres tú por el perdón que tú nos diste a través de esa cruz. Te exaltamos cuán grande eres tú por la gracia que tú nos demostraste a través de esa cruz. También, oh Dios, te exaltamos que tan grande eres tú por la ira que tú demuestras hacia el pecado y la injusticia. Porque es gracias a ese profundo odio que tú tienes hacia el pecado que tú pusiste en marcha ese plan de mandar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros del problema que nosotros causamos. Es gracias a esa ira tuya que tú luchas constantemente para proteger a tus hijos y tus hijas del mal, del enemigo, del pecado, de las injusticias de este mundo. Y por eso, Dios, esta mañana queremos también exaltarte y agradecerte por la ira que tú tienes hacia el pecado, hacia la injusticia y hacia todo lo que no es de ti. Gracias, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, a entender que tú no tomas el pecado ligeramente. Lo tomas tan serio que despierta tu ira y tu enojo. Prepara nuestros corazones para la próxima semana, para poder entender un poquito más también, oh Dios, cómo tu ira es demostrada hacia la humanidad y cómo poder entender, oh Padre, tu justicia y tu amor al mismo tiempo. Ayúdanos, oh Dios, esta semana a poder reflejar en nuestros corazones donde todavía hay pecado que estamos permitiendo, que estamos aceptando, que estamos viendo positivamente en vez de verlo con odio y con ira como tú lo ves, para que no minimizcamos, oh Dios, lo que tú hiciste contra ese pecado, para que no reduzcamos algo menos lo que tú hiciste para destruir ese pecado. Gracias, oh Dios, por la convicción del Espíritu Santo. Te pido que siga trayendo esa convicción y entendimiento en cada uno de nosotros durante esta semana, en nuestros tiempos de estudio y de oración y meditación en tu palabra y quién eres tú. Damos gracias, oh Dios. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.